Hola, continuamos con nuestras clases de química general y en la clase de hoy miraremos química general de los metales, no metales y metaloides. Eh, Inicialmente, arrancaremos esta clase con metales, aunque ya en la clase anterior lo habíamos observado, pues a manera de repaso trabajaré con ellos. Recordemos que los metales tienen una energía de ionización que son bastante bajas, lo que significa que fácilmente van a donar su electrón. ¿A quién le van a donar ese electrón? Pues dependiendo de con quién estén reaccionando. Si, supongamos, yo tengo un metal y lo hago reaccionar con un elemento con una afinidad electrónica alta, lo que quiere decir es que le gustan los electrones, pues seguramente lo que va a pasar es que aquí vamos a colocar un no metal, que a los no metales lo que tienen es esa capacidad de afinidad electrónica. Lo que realmente va a hacer el no metal es quitarle, ¿cierto? Bueno, quitarle. Lo que va a hacer es que el metal le va a ceder, aquí, ceder electrones. ¿Por qué le cede los electrones el metal? Lo cede para adquirir la configuración de gas noble. Eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Lo mismo pasa con el no metal. El no metal, al ganar ese electrón, va a alcanzar la configuración de gas noble. Así que, digamos que en cierta forma un metal se compensa cuando puede donar esos electrones y un no metal se compensa cuando los puede recibir. Y los dos recuerden que van a buscar la configuración de gas noble. Entonces, miremos que dependiendo del carácter metálico, pues tendrá la capacidad de donar electrones. Miremos y traigamos nuestra tabla periódica para poder analizar este aspecto. Entonces, vamos a traerlo. Aquí está. Aquí traemos. Los estados de oxidación, ¿no? Aquí tenemos la tabla periódica con la que estamos hablando y la agrandamos un poquito para que veamos. Entonces, ¿qué podemos ver en esta tabla periódica? Que recuerde que viene del material que se les coloca en su classroom. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este elemento primero que es el hidrógeno, dejémoslo un momentito aparte, dejémoslo ahí en stand-by, por favor, no lo miremos. Miremos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio. Recuerde que el litio al perder un electrón va a intentar adquirir la configuración del helio, ¿cierto? Del gas noble que está aquí. El sodio lo mismo, el potasio. Entonces todos estos elementos metálicos aquí del grupo 1 como el grupo 2A, grupo 1 y 2A, pues tienen esta capacidad de donar electrones para adquirir la configuración de gas noble. Lo mismo pasa con los elementos de transición. Los elementos de transición tienen además una ventaja que además pueden tener muchos estados de oxidación. Mucho más fácil que los que podría adquirir un litio o un magnesio, ¿no? Entonces, el titanio, el vanadio, escandinavio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos pueden adquirir hasta 2 estados de oxidación. No quiere decir que no puedan obtener más estados de oxidación, sí los puede tener, pero estos son los más representativos, estos son los que comúnmente se encuentran en la naturaleza. El manganeso puede tener, casi siempre tiene varios estados de oxidación y dependiendo del estado de oxidación es su color. Entonces, a veces el manganeso más 2, dependiendo, podría estar, si está en forma de óxido, es de color café, pero el manganeso más 7, si está en forma de permanganato de potasio, es de color púrpura. Entonces, dependiendo del color, dependiendo del estado de oxidación del manganeso, nosotros tendremos un color diferente. Entonces, es una de las cualidades importantes que tienen los metales de transición, y es que tienden a tener
tiende a tener más de un estado de oxidación. Aquí podemos ver una línea roja que está dividiendo definitivamente en la tabla periódica hacia la izquierda de ustedes. Estábamos trabajando con el carácter metálico, es decir, hay metales, y entre más nos movamos hacia la izquierda, pues más característica metálica, y hacia acá nos vamos a mover hacia los no metales. Hay una área donde, digamos, en cierta forma se tiene propiedades dobles, es decir, que tiene propiedades tanto de propiedades semejantes a los no metales y semejantes a los metales, y a esta región se les llama los metaloides, pero ellos más adelante los vamos a trabajar. Recuerda que aquí estamos trabajando con solamente los metales, ¿no? Cuando trabajamos con los metales, pues también tenemos que trabajar con sus reacciones químicas. Las reacciones químicas son muy fáciles de recordar. Recordemos que en el propedéutico nosotros mirábamos la formación de óxidos, y cuando decíamos óxidos significaba oxígeno, y el oxígeno siempre, ¿cómo era? -2. Esta es una de las condiciones que siempre tuvimos en el propedéutico para obtener óxidos. Y aquí, ¿qué tenemos? Que el níquel, ¿cierto?, tiene su estado de oxidación más representativo, es níquel +2, entonces yo coloco níquel 2 más oxígeno, ¿cierto? Bueno, realmente no lo coloquemos así, sino coloquémoslo en estado metálico, níquel. ¿Qué significa en estado metálico? Significa en estado natural. Entonces vamos a colocar aquí níquel sólido más oxígeno. El oxígeno es diatómico y es un gas. Es así, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, el oxígeno no es un metal, el oxígeno está acá, ¿cierto? Cambio, el níquel sí lo es. Cuando ocurre esto, va a haber una reacción para generar un óxido metálico. En este caso sería el óxido de níquel. ¿El níquel qué estado de oxidación va a tener? Pues en este caso va a tener el níquel +2 y aquí el oxígeno -2. ¿Listo? Entonces, aquí hay que realizar una nota. Y por favor, anoten en sus cuadernos aquí, nota. Recuerden que cuando yo tengo al níquel 2 y al oxígeno -2, lo que yo voy a obtener es la siguiente fórmula. Recuerden que este va para acá y este va para acá. Entonces me va a quedar níquel 2, oxígeno 2. Pero como tienen un mínimo común denominador, pues yo lo puedo colocar como níquel O, que es el que tenemos acá. Recuerden esto, entonces fin de la nota. Aquí, este es fin de la nota. Ay. Recuerden que eso se hace para hacer la conservación de la masa. Entonces la nota está acá, ¿cierto? Esta es la nota. Recuerden que las cargas, lo que nos vamos a hacer es para que esto esté cargado, pues aquí es +2, aquí -2, van a ir uno a un lado y el otro al otro lado, y se van a dar cuenta que, pues, afortunadamente en este caso, es níquel 2, oxígeno 2, o sea que al final yo lo puedo representar como níquel oxígeno. Ese es el óxido de níquel. Ahora, hay algo muy importante aquí, que es una nota 2. Vamos a querer aquí colocar nota 2. La nota 2, aquí vamos a abrir. La nota 2, ¿qué nos dice? Nos dice, ojo, recuerde que esto siempre tiene que ser, esto estamos trabajando aquí en la conservación de la masa. Siempre tiene que haber conservación de la masa. Entonces, si eso es cierto, recuerde que aquí lo que entra debe ser igual a lo que sale, porque recuerde que en química este simbolito significa igualdad. Entonces aquí, ¿cuántos níquel hay? Si ustedes se dan cuenta, inicialmente entra un níquel, ¿cierto? Entran 2 oxígenos. ¿Cuánto sale? Un níquel y un oxígeno. Lo estoy colocando de esta forma solamente a manera de representación, recuerden, solamente para que ustedes se acuerden qué es lo que estoy pensando. Entonces, un níquel, 2 oxígenos y sale un níquel y un oxígeno. Esto está mal, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos aquí fue, por favor pónganme atención en esto. Cuando yo coloqué el níquel O, hice una cosa que se llama balance de carga. Es decir, balanceé la carga y me dio esto que tenemos acá. Aquí voy a hacer el balance de masa. En el balance de masa ustedes se dan cuenta de lo siguiente, tengo níquel y oxígeno y níquel y oxígeno, obviamente, pero no estoy, digamos que si aquí entra un níquel, ¿cómo es posible que
si aquí entran 2 oxígenos, ¿cómo es posible que solamente salga un oxígeno? Entonces, para poder hacer esto, para poder balancear, es decir, que la misma masa que entra sea la misma masa que sale, pues básicamente yo tengo que aquí multiplicar por 2. Al multiplicar por 2, yo estoy diciendo que hay 2 oxígenos y 2 níquel. Entonces aquí van a multiplicar por 2. Yo lo que voy a tener es 2 níqueles y 2 oxígenos. Entonces aquí voy a colocar los 2 níquel y 2 oxígenos. Eso concuerda mucho con 2 oxígenos, pero se me descuadra los níquel. Entonces yo coloco aquí 2 níquel. Entonces al final, si coloco 2 níquel y 2 oxígenos, voy a tener 2 níquel y 2, aquí no fue correcto, aquí es así, ¿cierto? Entonces tenemos 2 níquel y 2 oxígenos. Entonces, si yo balanceo, que es lo que se llama, el balanceo es la conservación de la masa, entonces yo aquí coloco un 2. Ojo, si ustedes se dan cuenta, lo que hice fue un balance de carga y después un balance de masa. Esto lo vamos a ver en muchísimos procesos en química. Miremos otra vez lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con el hierro. ¿Listo? Entonces tenemos hierro más oxígeno, va a producir, el hierro tiene 2 estados de oxidación, hierro 2 más y hierro 3 más. Imaginemos que tenemos aquí un hierro 3 más. Y aquí oxígeno 2 más. Entonces lo primero que voy a hacer aquí en este aspecto, en esta molécula, voy a hacer mi balance de carga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo el hierro 3 más y aquí el oxígeno menos 2 y entonces voy a colocar uno para acá y el otro para acá. Entonces voy a obtener hierro 2 o 3. ¿Lo puedo hacer, lo puedo reducir? No, no lo puedo reducir. ¿Por qué no lo puedo reducir? Porque uno es par y el otro es impar. Entonces al final lo que voy a obtener es la siguiente ecuación. Hierro más oxígeno produce hierro 2 o 3. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ahora tengo que hacer el balance de masa. Y en el balance de masa, ¿qué es? La conservación de la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa de entrada debe ser igual a la masa de salida. ¿Qué tengo aquí? Tengo 2 hierros y 3 oxígenos. Y aquí tengo un hierro y 2 oxígenos. Entonces aquí voy a colocar condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces en las condiciones iniciales voy a colocar aquí hierro y aquí oxígeno, que son las entradas. ¿Cuánto hay? 1 y cuánto hay? 2. Y aquí en las salidas tengo hierro, tengo 2 y oxígeno tengo 3. En definitiva, si ustedes se dan cuenta, siempre está desbalanceado el sistema, entonces tengo que balancearlo. Una de las técnicas es primero balancear todos los elementos que no son oxígeno. ¿Listo? Todos los elementos que no son oxígeno. Entonces, aquí, ¿cuáles son los elementos que no son oxígeno? Pues el hierro. Entonces voy a colocar aquí otra vez la reacción. Tengo hierro más oxígeno produce hierro 2 o 3. Es decir, que voy a balancear, lo primero que voy a balancear son el metal. En este caso sería el hierro. ¿Cuánto tengo aquí de hierro? Tengo 2 y tengo aquí 1. Entonces si multiplico aquí por 2, y voy a colocarlo en otro color para que quede mucho más sencillo. Entonces si lo multiplico aquí por 2, entonces ya tengo 2 hierros y 2 hierros. De entrada y salida, está perfecto. Es decir, ya se balanceó. Sin embargo, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tengo oxígeno, tengo 2 y oxígeno tengo 3. Entonces, lo que yo podría hacer es hacer esto. A muchos estudiantes a veces les cuesta les cuesta un poquito entenderme, pero si ustedes se dan cuenta es muy sencillo. Aquí yo estoy intentando solamente hacer una operación matemática. ¿Qué número, al multiplicarlo por 2, me da 3? Entonces yo digo, no, pues muy sencillo. El único número que me da al multiplicarlo por 2 para que me dé 3, al multiplicarlo por 2 para que me dé 3, pues básicamente es que 3 medios. Entonces yo tengo aquí un 3 medios. Si ustedes se dan cuenta que estoy colocando 3 medios.
Aquí lo voy a colocar acá y aquí lo voy a subrayar. Tengo 3 medios. ¿Por qué? Porque 3 medios por 2 me van a igual a dar a 3, ¿cierto? Porque este con este se cancela. Entonces tendría 3 oxígenos y 3 oxígenos. Tengo entradas 3 y salidas 3. Entonces está balanceado. Ojo, sin embargo, aquí entra un problema. Yo no puedo tener fracciones. No puedo tener fracciones en donde, en el balanceo. Yo no puedo tener como está acá, 2 hierros más 3 medios de oxígeno producen hierro 2 o 3. No, así no se puede. No se puede tener esto en términos más fraccionarios. Entonces lo que yo hago, básicamente, es quitar este fraccionario. ¿Cómo hago? Lo multiplico por 2. Multiplico por 2 todo. Así que hago aquí, lo multiplico por 2. Esa es una forma de balanceo que se llama una forma de balanceo comportanteo. Entonces esta es la primera que ustedes van a aprender. Entonces 2 por 2, 4 de hierro. 2 por 3 medios, pues va a ser 3 o 2. Y produce 2 hierro 2 o 3. Entonces ustedes se van a dar cuenta que ya está la reacción en números enteros, como debe ser. A estos factores se les llama factores estequiométricos. Entonces lo que vamos a tener es que 4 hierros de entrada, 4 hierros de salida. Está la conservación de la masa funcionando. Tengo 3 por 2, 6 oxígenos y tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Es decir, que balanceé y el sistema está completamente en neutro en carga, porque dice el balance de carga, y además está neutro en, está cumpliendo con la ley de conservación de la masa. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar el mismo hierro y lo vamos a hacer reaccionar con oxígeno, pero no se va a generar el hierro 3 más, sino que se va a generar el hierro 2 más. Recuerde que el hierro tiene dos estados de oxidación, puede ser o más 3 o más 2. En el anterior ejemplo hicimos más 3 y en el anterior ejemplo hicimos, ahora en este ejemplo vamos a hacer más 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es balance de masa. ¿Y a quién le vamos a hacer el balance de masa? Pues a nuestro amigo aquí, el de hierro, porque este está desbalanceado, ¿cierto? Porque este es de origen natural, este es el que viene de la naturaleza. Entonces este no tiene ningún problema. Este es hierro natural y este es oxígeno de la naturaleza. Entonces los dos provienen de la naturaleza, o sea que cuando provienen de la naturaleza, a este se les pone 0 y a este se les pone 0. Aquí voy a colocar el numerito más bonito porque me quedó muy feo. Entonces aquí, hierro 0 y oxígeno 0. ¿Por qué? Porque provienen de la naturaleza. ¿Listo? Esto proviene de la naturaleza. Y como provienen de la naturaleza, así están en forma elemental, su número de carga es 0, ¿listo? Porque provienen de la naturaleza. Ahora, al reaccionar generaron el hierro, se volvió hierro 2 más, eso es decir que donó 2 electrones, ¿cierto? ¿Y quién recibió esos electrones? El oxígeno. Y ahora, ¿cómo vamos a colocar esto? Entonces, primero hay que hacerle un balance de carga a esta especie, porque esta especie no sabemos si está neutra o no, y recuerden que la naturaleza siempre tiende a buscar compuestos neutros. Entonces lo primero que va a hacer es abrir mi cajita y en mi cajita voy a colocar a el compuesto que está, que yo no sé si está neutro. Entonces aquí es hierro 2 más y oxígeno menos 2. Coloqué 2 más porque recuerde que el hierro tiende a generar o iones 2 más o iones 3 más. En este caso estamos pensando que el hierro se está formando hierro 2 más. En química es muy bonito porque yo puedo manipular las condiciones de reacción para obtener un hierro 3 más o obtener un hierro 2 más, ¿no? Pero eso más adelante, cuando ustedes vean química, podemos en cierta forma química inorgánica, uno puede manipular los medios para que yo en vez de no trabajar con hierro 3 más, sino trabajar solo con hierro 2 más, ¿no? Entonces hay tácticas, ¿no? Yo le podría colocar por ahí una molécula de azúcar. Ustedes dirán, oh, pero ¿por qué va a colocar azúcar? Pues porque el azúcar tiende a reducir, entonces va a ganar o a perder electrones, pero eso es lo bonito de la química, que ustedes pueden modificar las condiciones de reacción para mantener un solo elemento, un estado de oxidación predominante en la reacción. Pero bueno, este no es el caso, ¿cierto? Este es el caso en donde nosotros asumimos que el hierro alcanza el estado de oxidación 2 más.
Entonces, ¿eso qué significa? Significa que quiero mirar si este hierro 2 más combinado con 1 o menos 2, pues tiene su carga es 0. Entonces, lo que voy a hacer es mi teoría de la cruz. Básicamente voy a colocar las cargas, entonces me va a quedar hierro 2 más, oxígeno 2, ¿no? Hierro 2, oxígeno 2. ¿Esto qué quiere decir? ¿Lo puedo reducir? Sí. Y al poderlo reducir puedo colocar hierro O. Es decir, que al final la molécula resultante es hierro O. Entonces, hierro, oxígeno. Entonces aquí va a colocar que yo lo que voy a tener es hierro más oxígeno gaseoso, hierro y oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, ya hice, este es el balance de carga. Lo hice a qué especie, al resultado. ¿Por qué no lo hice al hierro y al oxígeno? Porque ellos son cero. Ellos no tienen, como vienen de estado elemental, son cero, entonces no tengo que balancear nada, porque ya están neutros, ¿cierto? Como vienen de estado elemental, ya son neutros. Entonces, al estar de estado elemental, no tengo que hacer nada. En cambio, el hierro, pues aquí se volvió un ion por la presencia del oxígeno, hierro 2 más y oxígeno menos 2, generando un compuesto, un óxido de hierro, entonces tengo que hacer el balance de carga. Y el balance de carga me da esto, óxido de hierro. Ahora tengo que hacer el balance de masa, pero el balance de masa sí es para toda la reacción. Entonces miremos aquí. Aquí abrimos nuestro cuadrito y vamos a hacer el balance de masa. En el balance de masa yo tengo que contar, entonces, condiciones iniciales. Y aquí a todo este sector le voy a llamar reactivos. Y a toda esta parte le voy a llamar productos. Entonces, en los reactivos, en condiciones iniciales, tengo hierro y tengo oxígeno. ¿Cuánto tengo de hierro? 1. ¿Cuánto de oxígeno? 2. Y en los productos tengo, de hierro tengo 1 y de oxígeno tengo 2. Entonces uno dice, pues en términos de hierro ya estoy bien, no tengo ningún problema. Entonces voy a tener, mi problema está en términos de oxígeno, ¿cierto? Entonces voy a balancear el oxígeno. Si aquí tengo 2, y aquí, perdona que aquí no es 1, aquí es 2. Aquí no es 2, sino que es 1. ¿Cierto? Tengo un oxígeno y un hierro, un oxígeno y un hierro. Y aquí tengo 2 oxígenos. Entonces lo que yo tendría que hacer es multiplicar aquí por 2. Pero al multiplicar aquí por 2 voy a afectar todo. Entonces tengo hierro más oxígeno produce 2 hierro, oxígeno. Yo lo hice, yo multipliqué aquí por 2 para poder balancear el oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí condiciones 1, ¿por qué? Porque lo multipliqué por oxígeno, entonces digo hierro, tengo 1, oxígeno tengo 2, y aquí tengo hierro, tengo 2, y oxígeno tengo 2. Entonces ya compensé al oxígeno, pero desbalanceé al hierro. Entonces, pero aquí es muy sencillo, ya solamente es compensar con multiplicar al hierro por 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al final va a tener 2 hierro más oxígeno produce 2FO. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta molécula? De el óxido de hierro. El óxido de hierro se da porque el oxígeno es un no metal que le gusta atrapar electrones, al hierro le gusta donar electrones y tenemos una ecuación balanceada, es decir, que sirve si continúa la conservación de masa, lo que entra tiene que salir, ese es un principio básico de la materia. Si tú pesas 50 gramos y lo único que haces es transformarla, al final va a pesar los mismos 50 gramos, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que hacer un balance de masa, pero ojo, también tuve que hacer un balance de carga. Y el balance de carga en este caso es muy sencillo porque los elementos que se conocen como reactivos, en este caso, son elementos que vienen como de estado elemental, es decir, que su estado de oxidación es 0. En cambio, cuando se combinan, cambian sus estados de oxidación. ¿Por qué? Porque uno quiere donar electrones y el otro los quiere recibir. Y aquí es un elemento metálico y un elemento no metálico. Uno con una baja afinidad electrónica, es decir, con una baja energía, y el otro con una, perdón, con una alta afinidad electrónica, quiere decir que tiene muchos, quiere atrapar electrones, y otra con una energía muy baja de ionización. ¿Entendido? Podemos hacer otros ejemplos. Vamos a hacer el último ejemplo para que quede todo muy claro. Vamos a colocar al cromo.
sí, bueno, al cadmio, coloquemos cadmio, ¿no? Al cadmio 2 más. Entonces aquí tenemos al cadmio, es uno de los más representativos, el cadmio tiene otros estados de oxidación, pero bueno. Entonces el cadmio, aquí va, está muy feito, cadmio, más oxígeno, el cadmio como es un sólido porque es metálico, el oxígeno como es, no es un metálico, es un gas, y voy a obtener cadmio 2 más oxígeno menos 2. Ojo, este como viene del estado elemental, es el estado elemental, es 0, y este como es 0. Este es más 2 y menos 2. Este sería el balance, y ahora vamos a ver el balance de carga sobre esta especie, porque como esto ya está en 0, pues tengo que mirar aquí. Entonces, balance de carga. Entonces lo que va a hacer aquí es cadmio 2 más oxígeno menos 2. Va para acá, va para acá. Obtengo el cadmio 2 más oxígeno 2. Pero lo puedo reducir, sí, a cadmio oxígeno. Entonces al final voy a obtener que cadmio sólido más oxígeno gaseoso, voy a obtener cadmio. Listo. ¿Está balanceada? No. Desafortunadamente tenemos dos oxígenos y tenemos aquí un solo oxígeno. Entonces si multiplico aquí por 2, entonces ya tengo dos oxígenos, pero desbalancea el cadmio. Ahora tengo que el cadmio, ¿cuánto tiene? 2. Entonces aquí coloco 2. Y ya tengo mi balance de masa. Como si te han dado cuenta, yo he ido avanzando. En un juego soy muy explícito, pero ya al final soy un poquito más cortito. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vayan avanzando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principio de la existencia del óxido de calcio? Del óxido de cadmio, perdón. Pues el cadmio tiene carácter metálico, tiende a dar electrones, ¿cierto? Para adquirir la configuración de gas noble, y el oxígeno tiende a recibir electrones para dar la configuración de gas noble, ¿cierto? Entonces, ahora miremos algunas propiedades que tienen esos óxidos, ¿listo? ¿Cómo se comportan los óxidos metálicos en agua? Los óxidos metálicos, imaginémonos aquí, hagamos un ejemplo otra vez, pero aquí vamos a mirar, vamos a responder la pregunta, ¿cómo se comportan los óxidos metálicos en agua? Entonces es muy sencillo. ¿Cómo se comportarán? Es muy fácil. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Coloco un óxido metálico, entonces primero hay que hacer el óxido metálico, ¿cierto? ¿Cuál óxido metálico? Imagínense que va a colocar el óxido de sodio. Entonces el sodio, va a colocar aquí sodio metálico más oxígeno, ¿cierto? Voy a obtener el óxido. Recuerde que el sodio es del grupo 1, eso quiere decir que va a intentar dar un electrón. ¿Para qué? Para obtener su configuración de gas noble, o sea que yo voy a obtener sodio más 1, y el oxígeno siempre es menos 2, ¿cierto? Porque al ser menos 2 va a obtener la configuración de gas noble. Ahora, lo que voy a hacer es un balance de carga, pero recuerden que aquí el sodio está en estado elemental, es de 0, el oxígeno está en estado elemental, es 0, y esta especie es la que tiene que tener un balance de carga. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces colocamos sodio más 1, oxígeno menos 2, entonces este va para acá y este va para acá. ¿Qué significa eso? Que tengo aquí sodio 2, oxígeno, ¿cierto? 1. Sino que no se pone, porque es por nomenclatura, no se pone un oxígeno 1, sino que así se queda. ¿Puedo reducirlo? No. No puedo reducir, desafortunadamente no lo puedo reducir. Y como no lo puedo reducir, así lo debo dejar. Entonces tengo que sodio más oxígeno, ya tengo el balance, va a ser Na2O. Aquí le vamos a colocar que es sólido. Ahora, ¿está balanceado? Desafortunadamente no. Inicialmente tenemos dos oxígenos y un sodio, ¿cierto? Aquí tenemos un sodio y dos oxígenos. Y aquí tenemos dos sodios y un oxígeno. Entonces está como invertido, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo un poquito más claro para que, más dicho más claro no porque ya lo he hecho varias veces, sino para repetirlo y para que no tengan dudas en absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos aquí, vamos a hacer entonces ahora sí el balance de masa, entonces en el balance de masa nosotros vamos a tener aquí esto que está aquí, entonces tenemos condiciones iniciales, aquí condiciones iniciales, tengo sodios y tengo oxígenos. Sodio tengo 1 y oxígeno tengo 2. Condiciones aquí iniciales tengo de sodio tengo 2 y de oxígeno tengo 1. Ahí está como el desorden, ¿cierto?
está como invertido. Entonces lo que puedo hacer es, primero voy a balancear todo lo que no sea oxígeno. Entonces balanceo lo que no es oxígeno. En casos anteriores, cuando ya estaba balanceado lo que no era oxígeno, pues ya directamente me iba sobre el oxígeno, pero en este caso el sodio no está balanceado. Entonces lo primero que vas a balancear es todo lo que no sea oxígeno. Entonces en este caso yo veo que es el sodio. Entonces, ¿qué le falta al sodio para que para que se igualen? Pues básicamente al multiplicar 2 sodio, ¿cierto? Más oxígeno produce Na2O. Es decir, que al final lo que yo estoy haciendo es multiplicar al sodio por 2 para que tenga esto balanceado. Y ya está balanceado en términos de sodio. Pero como ustedes saben, es posible que se me haya desbalanceado en términos de ¿qué? De oxígeno. Entonces miremos cómo está en términos de oxígeno. En términos de oxígeno yo tengo, entonces aquí, otra de las condiciones. Ya el sodio, aquí ¿cuánto es? 2. Y aquí el sodio, ¿cómo es? 2. Pero aquí el oxígeno tengo 2 y aquí el oxígeno tengo 1. ¿Cierto? Entonces aquí hay que balancear el oxígeno. Entonces aquí balancear oxígeno. ¿Qué pasa? Tengo 2 sodios más 2 oxígenos. Entonces tengo aquí sodio. ¿Cómo hago para balancear los oxígenos? Pues le coloco aquí 2. ¿Listo? Entonces ya tengo oxígenos balanceados. Sí. Pero se me desbalancearon los ¿qué? Los sodios. Aquí tengo sodio 2 y aquí tengo sodio 4. Y aquí tengo oxígeno 2 y oxígeno 2. Listo. Pero entonces se me produjo un problema porque ahora tengo el sodio desbalanceado, pero es muy sencillo, ¿cierto? Yo a este sodio, en vez de tenerlo, aquí es 2 y aquí 4 son múltiplos, pues en vez de eso yo puedo colocar aquí un 4. Y coloco 4 sodios más oxígeno, produzco 2 sodio, 2 oxígeno. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo más importante es poder balancear los oxígenos, ¿entendido? Pero bueno, ya hicimos todo eso, entonces decir que hicimos nuestro balance de masa. Entonces aquí, balance de masa, check. Listo. Entonces ahora sí tenemos nuestro óxido de sodio, ya lo sintetizamos en el laboratorio, es decir, conseguimos sodio metálico, le colocamos oxígeno y obtenemos el óxido de sodio. Listo. Ya tenemos el óxido de sodio y ahora le vamos a colocar agua. ¿Qué pasará cuando le coloque al óxido metálico? Le coloque agua, entonces va a colocar sodio, oxígeno más agua. Voy a obtener una cosa que se llama un hidróxido. Voy a tener NaOH. Es decir, que y eso ya lo habíamos visto en el propedéutico, cuando yo mezclo un óxido metálico con agua, obtengo un hidróxido. Pero como ustedes se dan cuenta, cada vez que avanzamos un poquito, profundizamos. Ya aquí ya ustedes están haciendo los primeros balances de carga y balances de masa, ¿cierto? De su carrera de ingeniería ambiental. Aquí lo está haciendo un balance de carga y un balance de masa muy sencillo, pero son los primeros pasos del balance de carga y el balance de masa. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo coloco un óxido de sodio y le coloco agua? Pues va a tener un hidróxido de sodio. Pero realmente nuestro problema ahorita no es la nomenclatura, sino ver que cuando yo tengo un óxido metálico más agua, voy a obtener un hidróxido. La pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué pasa eso? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando yo tengo un hidróxido metálico, un óxido metálico con agua, obtengo un hidróxido? Un hidróxido. ¿Por qué será esto? Pues básicamente lo siguiente. Recuerden que como el sodio le donó, y aquí vamos a ver, el sodio le donó los electrones al oxígeno, pues el oxígeno los atrapa y tiene la capacidad de generar iones. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces mire, cuando el óxido de sodio se disuelve en agua, lo que pasa es que el óxido de sodio hace lo siguiente, mira. Al disolverse en agua, genera este, Na2 más o menos 2. Se disuelve en iones. Este es un ion positivo, es decir, este es un catión y se devuelve en un anión. ¿Cierto? Entonces,
Este sodio se disolvió en agua, pero esta especie que ustedes ven aquí es muy reactiva. Y entonces coloca el oxígeno -2 más agua, produce OH menos, produce hidróxido. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿pero eso está balanceado? No, porque tengo aquí dos oxígenos y dos hidrógenos. Aquí tengo un oxígeno y un hidrógeno, entonces aquí le voy a colocar un 2. Ahora sí está balanceado. ¿Estará balanceado en carga? Miremos, ¿cuántas cargas hay aquí? 2 por -1, hay -2 cargas, y aquí ¿cuánta hay? -2. Entonces, el agua es un solvente, no tiene carga, entonces es 0. Entonces al final ustedes van a decir, mira, ¿cuánta carga hay para acá? -2. ¿Cuánta carga hay para acá? -2. ¿Por qué? Porque multiplico 2 por menos, es esta especie que tenemos aquí, negativa. Entonces, esta especie que se forma, pues va a reaccionar con el sodio para generar el hidróxido de sodio. En química, todo esto que ustedes ven aquí se conoce como mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción, lo que está hablando son los pasos para obtener un producto. Entonces, cuando yo tengo un óxido metálico y lo disuelvo en agua, lo que pasa es que el óxido metálico se va a intentar disociar en iones, un catión y un anión. El anión es un oxígeno -2. Este anión va a reaccionar con el agua para formar ¿qué? El hidróxido. Y ese hidróxido va a reaccionar con el sodio para generar el hidróxido de sodio. ¿Entendido? Esta explicación que ustedes ven aquí es lo que se llama mecanismo de reacción. En química orgánica es muy natural trabajar con mecanismos de reacción. Aquí yo les doy su primer mecanismo de reacción. Se los doy porque lo quiero explicar. Muchos libros no lo explican, simplemente lo que hacen es decir, óxido de sodio más agua da un hidróxido. La explicación por qué no la dan. Aquí yo les estoy explicando por qué. Porque el óxido metálico se disuelve en agua generando un catión, que es una especie positiva. Recuerden que el catión es muy interesante porque tiene la configuración de gas noble. Se genera un anión que también tiene una configuración de gas noble, pero está disuelto en agua. Pero este anión no es muy estable y lo que hace es reaccionar con el disolvente, en este caso el agua. Al reaccionar con el agua genera algo que se llama un hidróxido, que es esta especie que tenemos acá, y esta especie de hidróxido va a reaccionar con el sodio. Entonces miremos qué es lo que pasa. Entonces, sodio más 1, porque eso es lo que tenemos en agua, más el OH menos 1, pues va a generar sodio OH, ¿cierto? Como este es más 1 y este es menos 1, pues ya la carga está establecida. Entonces aquí lo que tenemos es esta especie, el hidróxido de sodio, que es lo que tenemos acá. Entonces, en términos prácticos, lo que yo necesito es que ustedes siempre recuerden que el óxido de sodio más agua va a generar hidróxido de sodio. Es decir, que los óxidos metálicos más agua siempre van a generar hidróxidos metálicos. ¿Entendido? Digamos que en forma general eso es lo que yo les quiero transmitir. Si ustedes se hacen la pregunta ¿por qué ocurre eso? Ustedes ya se pueden explicar y decir, mire, lo que pasa es que el óxido de sodio se disuelve en iones y ese oxígeno que está ahí como medio disuelto en agua, como muy reactivo, va a reaccionar con el disolvente, en este caso el agua, generando hidróxido. Y ese hidróxido, al final, va a reaccionar con el sodio, porque es un catión, va a reaccionar con el anión y el catión, generando algo que se llama el hidróxido de sodio. O generando, no reaccionando, bueno, sí, reaccionando, generando un compuesto que se llama el hidróxido de sodio. Entonces, espero que les quede claro qué significa eso. Claro, por supuesto, recibo todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Ahora, sigamos o continuemos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un óxido metálico, en este caso el hidróxido de sodio, y eso esto ya lo habíamos visto en clase, más un ácido? En este caso coloquemos un ácido clorhídrico. Lo que va a obtener es una sal, NaCl, más agua. Entonces recuerde, una base más un ácido produce una sal. Eso más adelante lo vamos a ver, sino que lo estoy solamente recordando. Un hidróxido, aquí es ácido, produce sal. Siempre que yo mezcle un ácido con una base, en este caso una base es un hidróxido,
voy a obtener una sal. ¿Ok? Entonces, hay hay muchos ejemplos de esto. Aquí supongamos, voy a traer un ejemplo, voy a colocar una gráfica, una figura, donde ustedes, pues, proveniente del libro donde estamos trabajando. Entonces, a ver, vamos a trabajar con la figura, este material es que yo les he dejado. Vamos a tener aquí, vamos a traer esta aquí a nuestro tablero virtual. Tener aquí. Tenemos nuestro material. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, aquí nos está mostrando algo importante, unas características importantes del níquel que tenemos que mirar. Mira, aquí el óxido de níquel, este es óxido de níquel, que lo tenemos acá, es un sólido verdoso. Tenemos ácido nítrico y tenemos agua. El óxido de níquel como tal ya no se disuelve en agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no va a generar un hidróxido de níquel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el óxido de níquel es muy estable y no se va a disolver en agua. Por eso yo les coloqué el ejemplo de sodio. El óxido de sodio sí se disuelve en agua. Hay algunos óxidos que no se disuelven en agua, pero sí se disuelven ¿en qué? En ácido. Entonces, el óxido aquí es insoluble. Si ustedes se dan cuenta, lo que significa que es insoluble es que no se ve. Desafortunadamente, si estuviéramos en el laboratorio, ustedes podrían ver que no se disuelve, es decir, que no sigue siendo un sólido, es decir, hay un sistema heterogéneo, tengo una fase heterogénea o una mezcla heterogénea donde tengo una fase acuosa, ¿cierto? Y una fase sólida. Esto ya es una mezcla heterogénea, es decir, que no se disolvió, pero si yo le coloco esto al ácido nítrico voy a obtener un color como verdoso. ¿Eso qué quiere decir? Es el níquel. El níquel tiene la característica que es de color verde. Entonces, sí se disuelve, pero porque está reaccionando generando una sal. ¿Y cuál es la sal? El nitrato de níquel. ¿Por qué? Porque lo que tengo es N-níquel, óxido de níquel, más HNO3. Y al generar esto, lo que va a obtener es esto es un óxido y esto es un ácido. Ustedes dirán, ojo profesor, porque usted me había dicho que era un ácido más un hidróxido produce la sal. Sí, pero el óxido de níquel no se disuelve en agua, pero tiene carácter ¿qué? Básico. Es decir, que al final es un óxido metal básico. Entonces al final lo que vamos a tener es lo siguiente, un nitrato de níquel. Perdón. Aquí me quedó feo el, el diagrama. Entonces va a ser NiNO3 más agua. Y esta es una sal. Este es un ejemplo que está en el libro y lo que nos está mostrando es lo siguiente. Este es muy bonito este ejemplo porque nos está diciendo el óxido de níquel no se disuelve en agua, o sea, es decir que no tengo la capacidad de generar un hidróxido. Sin embargo, sí puedo generar una sal porque el óxido de níquel en sí tiene características básicas. Entonces, el óxido de níquel va a reaccionar con con el ácido nítrico generando el nitrato de níquel. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando un óxido de níquel o un óxido no metálico no se disuelve en agua, no quiere decir que pierda esa capacidad de generar sistemas básicos. Simplemente que no se disuelve en agua porque sus enlaces son muy fuertes y no se va a disociar en iones. Sin embargo, si se le coloca un ácido, sí puede reaccionar. ¿Entendido? Obviamente, como ustedes son unos bebés en el área de la química, yo les tendría que a ustedes decir si reaccionan con el agua o no reaccionan con el agua, ¿cierto? Y si es un óxido metálico. Si es un óxido metálico, significa que voy a poder reaccionar con un ácido generando una sal.
En la próxima clase miraremos los no metales y los miraremos desde este mismo punto de vista, desde un punto de vista de balance de carga y balance de masa. Hasta pronto.